6:40 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas precisamente con la presencia en la revista de Opinión Democracia del abogado César Coronel Garcés, experto en tema de deudas, a propósito de un hecho que es preciso entender. En el caso de Quito, y esto también es a nivel nacional, pero en el caso de Quito, el sobreendeudamiento histórico que se registra con datos, precisamente, durante al menos los 2 últimos años. De acuerdo con la información que vamos a abordar hoy con el doctor César Coronel Garcés, entre enero del 2023 y agosto del 2025 se han registrado más de 315,000 procesos judiciales por deudas en Pichincha, de los cuales el 56%, es decir, 177,089 causas, corresponden a cobros de pagarés a la orden, con lo cual se consolida como el principal enemigo de los deudores de Quito. Y en Pichincha, solo en los 8 primeros meses, entre enero y agosto de este año, cerca de 15,000 personas han sido demandadas por pagarés. Eso equivale a 61 juicios por día. ¿Cómo se llega a esta situación, doctor César Coronel? Cuando alguien ha comprometido y no cumple, le hacen firmar un pagaré, se van a juicio. Incluso hay dictámenes de jueces que ordenan el pago, pero el deudor simplemente no tiene bienes o evita el contacto teniendo ya la orden de ejecución del cobro de un pagaré. Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Gracias por la oportunidad. Qué gusto poder estar aquí junto a usted. Además, a los tiempos que nos vemos desde aquella época que yo escribía en Diario Hoy, me recordará. Yo creo que es importante primero tener un poco de contexto, y es que recordemos que en el Ecuador hoy las cifras de sobreendeudamiento son preocupantes. Según cifras oficiales, 3 de cada 10 personas hoy tienen una calificación mala o pésima en el buró de crédito. Esto significa que no están pagando a tiempo sus deudas, que están registrando morosidad. Y esto se debe a una serie de factores, y yo me atrevo a decir que luego de haber atendido a más de 135,000 personas en estos 3 años aquí en el Ecuador, el ecuatoriano tiene un buen carácter de pago. Es decir, quien hoy no paga no es porque no quiere, sino porque principalmente no puede. Y hay muchos factores que pueden llevar al sobreendeudamiento y la morosidad. Aunque usted no lo crea, Miguel, hay mucha gente que sigue arrastrando consecuencias del paro de octubre del 2019, del paro de junio del 2022, de la pandemia de COVID del año 2020, los reiterados estados de excepción y toques de queda, así como también la crisis energética, las vacunas y extorsiones. Pero por otro lado existen factores individuales, una enfermedad, la muerte de un familiar cercano, un accidente de tránsito, situaciones que llevan a las personas a caer en esta morosidad y en el sobreendeudamiento y no poder pagar a tiempo sus deudas. Esto obviamente trae una serie de consecuencias, desde estrés, ansiedad, pasando por fenómenos como drogodependencia, violencia intrafamiliar, alcoholismo y hasta suicidios. Pero por otro lado también, obviamente, esto genera una reacción por parte del acreedor. Es decir, el acreedor empieza primero a contactarlo, en algunos casos dentro del marco de la ley, en otros casos incluso rayando en el hostigamiento mediante llamadas a terceros, y luego ya inicia acciones judiciales en contra del deudor. Y como usted bien lo ha dicho, en el Ecuador solamente en los 2 últimos años se han presentado más de 1.100.000 demandas por deudas, de las cuales más de 300.000 corresponden a la ciudad de Quito. Y estas cifras obviamente nos deben generar preocupación, pero sobre todo saber que la ciudadanía pueda tener herramientas legales para poder también defenderse y saber cómo actuar ante estos escenarios. Ustedes han establecido en este estudio muy ilustrativo, doctor César Coronel, una estadística que permite determinar aquellos que evidentemente han tenido problemas y tuvieron que endeudarse, o si sobrevino la paralización de octubre de 2019, junio de 2022, la pandemia, las limitaciones, el último paro incluso parcial indígena que bloqueó al comercio, al turismo y que impidió un normal desarrollo. Habrá casos, pero ustedes han establecido estadísticas sobre un endeudamiento en el que no tiene la culpa el deudor, pero habrá otros, porque también hay casos de
irresponsables que meten tarjeta o hacen proyectos que no tienen sustento y que finalmente después no pueden cumplir. Hay principalmente 3 rubros. Primero, obviamente, el rubro de aquella persona que se endeudó de buena fe teniendo una debida planificación, pero que lamentablemente pasaron cosas en el camino que le impidieron cumplir. Por otro lado también, por supuesto, recordemos que según cifras oficiales de la CAF, en el Ecuador, el 63% de las personas no tiene educación financiera y cultura de ahorro. Entonces también es cierto que hay mucha gente que está utilizando hoy métodos de crédito de forma irresponsable. Además, debo mencionarle que según un análisis reciente de la empresa Kantar, el 23% de las compras del supermercado hoy se están pagando en diferidos sin intereses a 3 o 6 meses. Es decir, las compras de leche, pan, huevos que uno hace en el supermercado que se van a consumir o deteriorar si no se consumen en 1 o 2 semanas, se están pagando en 3 o 6 meses. Y esto, claro, evidencia también un uso de alguna forma irregular de las tarjetas de crédito. Claro, hagamos un escenario, antes de ir al tercero, que eso, si el endeudamiento a 3, 6 meses de algo que se consume diariamente, no es complicado si esa persona se queda sin trabajo, por ejemplo. ¿Cómo paga eso? Por supuesto, y es que ahí radica muchos de los problemas que se generan luego y se traducen en demandas, porque lamentablemente esa persona, obviamente, si está utilizando el crédito para poder comer, es porque probablemente no tiene ingresos que le permitan pagar de contado ese consumo. Y lamentablemente esto, claro, la persona tiene una expectativa, ojalá de aquí a 3 meses consiga un trabajo. Y en buena hora que yo creo que la cosa de alguna forma va mejorando y ojalá esta persona pueda conseguir un trabajo. Sin embargo, no siempre pasa. Y por eso se lleva a la consecuencia de la demanda por deudas. Y en ese sentido es importante mencionar que con una estrategia jurídica oportunamente puesta en acción, toda deuda tiene solución. Y además, incluso si una persona es demandada por deudas, puede llegar a un acuerdo con el acreedor y puede lograr de alguna manera saldar la obligación, tratando justamente de llegar a acuerdos amigables con el acreedor. Lo importante es que el acreedor y el deudor tengan siempre esta actitud de apertura a la negociación, de tratar de llegar a acuerdos, porque al final del día, cuando el acreedor le cierra las puertas al deudor, ni el acreedor cobra ni el deudor paga. Y como usted lo dijo en la introducción de esta entrevista, lamentablemente pasa que a veces el acreedor inicia un juicio, lo lleva a la etapa de ejecutivo, por ejemplo, rápido, ya lleva una ejecución forzosa y resulta que la persona no tiene nada que puedan embargarle y rematarle, y al final del día termina quedándose en una deuda incobrable. Pero aunque usted no lo crea, hay de ese tipo de deudas mucha gente que viene a mi oficina y me dice: abogado, la deuda es de 15,000, he reunido 10,000, pero el acreedor no me reabre las puertas, no quiere hablar conmigo, no me escucha. Y ahí es donde entra, digamos, mi papel de tocarle la puerta al acreedor y decirle: oye, ¿sabes qué? Es mejor el peor de los acuerdos que el mejor de los juicios, y tratar de llegar a un acuerdo. Y de esos le puedo hablar de muchísimos casos que se han logrado, y en buena hora, luego de 3 años, hoy los acreedores han logrado comprender la necesidad de llegar a acuerdos. Cobran algo como dice la sabiduría popular, a veces es mejor perder la mano y no perder el brazo entero, ¿no? Claro, el tercer escenario. Mire, el tercer escenario posible, y esta es una discusión que, por ejemplo, hoy se está teniendo ya en Chile, que en Ecuador todavía no la estamos teniendo, es la corresponsabilidad del acreedor. Yo tuve el otro día un caso de una señora, toda la vida ha ganado el sueldo básico, no es que era gerente de una empresa y luego cayó en desgracia y hoy está ganando el básico, no, siempre ha ganado el básico, y tiene una deuda por tarjeta de crédito de $30,000. ¿Cómo usted se explica eso? Entonces también hay una corresponsabilidad del acreedor que no colocó correctamente el crédito, le otorgó un cupo de $30,000 a una persona que a todas luces no le iba a poder pagar si se lo ocupaba en su totalidad, y fue lo que finalmente sucedió. Se entiende que la entidad financiera analiza quién va a solicitar un crédito para concederle. Correcto. Ese análisis no siempre se hace, ojo, hablo de excepcionalidades, ¿no? Y por eso también es importante hablar de esa corresponsabilidad. Entonces, hay 3 fuentes que pueden originar esta situación de morosidad. El hecho de que la persona se endeude correctamente, pero que en el camino luego no pueda pagar por factores externos, que la persona se endeude de forma irresponsable, que también puede pasar por falta de planificación y educación financiera, que es uno de los desafíos que tenemos, y en buena hora que la ministra Alegría
Crespo hoy ha decidido incorporar al pensum educativo el tema de educación financiera. Esperemos que esto a largo plazo dé resultados. Y el tercero, decía yo, la corresponsabilidad del acreedor también. Y pasa mucho hoy, Miguel, con las casas comerciales, más que con los bancos y cooperativas, con las casas comerciales, que en muchos de los casos hoy el principal negocio ya no es vender televisores, ropa ni electrodomésticos, sino el crédito, porque al final del día termina siendo un buen negocio prestar. Ojalá la persona se atrase, refinancie y la deuda siga aumentando, y además intereses altísimos, porque recuerde usted que a diferencia de los bancos y cooperativas, acá no hay una regulación específica. Entonces ahí también esto se presta para una serie, bueno, hay de todo. Yo el otro día vi un caso de una persona que a contado el televisor costaba $1,000 y en plazo terminaba pagando casi 2,400, más del doble. Entonces es importante por eso que cuando una persona, y ahora ya se viene una época de mucho consumo, Miguel, viene el Black Friday, Cyber Monday, viene Navidad, Año Nuevo, que la gente tenga muy claro los precios que va a terminar pagando cuando utiliza el crédito, los costos asociados a la compra, y por supuesto también que sepa cuál es el mejor método que va a utilizar al momento de realizar estas compras. Ahora, ¿no? Este tema que usted toca, doctor César Coronel, es importante, porque habrá créditos que son inevitables, por ejemplo, en un hogar de clase media o baja, que tiene trabajo y adquiere un crédito hipotecario a 20, 25 años. Evidentemente, si hace el cálculo, si le dieron $100,000, termina pagando $220,000, $230,000, es inevitable porque no tiene para comprar una vivienda. Pero otra cosa es endeudarse irresponsablemente para asuntos suntuarios. Una televisión, con todo el respeto para los negocios, no es tan necesario como un crédito hipotecario para una vivienda. También hay irresponsabilidad desde quienes acceden a esto. Qué importante lo que usted dice, y es que primero es importante desmitificar. Mucha gente dice que endeudarse es malo. No, endeudarse no es malo, siempre que se lo haga con responsabilidad y para la adquisición de bienes y servicios de larga duración. Por ejemplo, la adquisición de una casa, de un vehículo, el pago de una carrera universitaria. Son gastos o son deudas positivas en la medida en que son de largo plazo y que de alguna manera podrían traducirse en algunos casos en una ganancia o una inversión. Pero en cambio, lamentablemente, el endeudamiento es negativo cuando se utiliza para la adquisición de bienes y servicios de consumo inmediato, como lo que mencionábamos de las compras del supermercado, o una salida al cine, una salida a comer, un viaje de imprevisto de placer del fin de semana. Entonces, qué importante es utilizar el crédito con responsabilidad, pero además comprender que cuando uno no paga una deuda, esto tiene consecuencias, y que cuando uno lo demandan por deudas, es indispensable defenderse. Recordemos que un proceso por deudas, los plazos o los términos para contestar a la demanda suelen ser muy cortos. Por ejemplo, un juicio ejecutivo, usted tiene 15 días para contestar. Si no lo hace, dictan sentencia de inmediato y usted pierde todo derecho a defenderse. Y pongo un ejemplo que pasó, y esto es de la vida real. Una persona firmó un pagaré por $20,000. De esos 20,000 logró pagar 15,000. Los últimos $5,000 no los pudo pagar. ¿Qué hizo el acreedor? Presentó al cobro ante un juez el pagaré por los $20,000, sin considerar los abonos realizados. Como esta persona en los que no firmó días, nada cuando abonó. Claro, pero claro, el acreedor simplemente lo que hizo fue presentar el pagaré original y no los abonos. Entonces, como esta persona dentro de los 15 días no se defendió, no registró los abonos, el juez le condenó a pagar $20,000. Entonces, obviamente, ahí ya no hay nada que hacer porque perdió el derecho a la defensa. Qué importante es por eso destacar la importancia, la necesidad de defendernos en este tipo de procesos, de comparecer, como decimos popularmente, dar la cara, presentarnos y, por supuesto, poder dentro de ese proceso ver qué alternativas existen. Por ejemplo, la nulidad. Aunque usted no lo cree, hay mucha gente que hoy está pagando deudas que tienen un origen ilegítimo, porque le falsificaron la firma, porque le suplantaron la identidad o porque el acreedor no tiene documentos que sustenten el origen de la obligación. Por otro lado, la prescripción. Deudas que, por ejemplo, tienen más de 10 años, el acreedor nunca demandó y obviamente perdió su derecho y se activó el derecho de la persona a prescribir y eliminar la deuda. O ¿en qué la tiempo negociación.
Bueno, las deudas privadas de bancos, cooperativas, casas comerciales y las de la banca pública, el tiempo para solicitar la prescripción es de 10 años. En cambio, en lo que respecta a empresas públicas e instituciones públicas, el tiempo es de 5 años. Pero es importante aclarar, Miguel, que la prescripción no es automática. No es que yo estoy esperando que ya sean las 12 de la noche y pasaron los 10 años y ya la deuda se borró. No, la prescripción debe ser demostrada y debe ser alegada ante un juez o ante la autoridad competente para que sea otra esta acción autoridad, judicial. una acción judicial, por supuesto, para que la autoridad competente determine la prescripción y por lo tanto la eliminación de esta obligación. César, habrá casos y casos, ¿no? Quisiera citar, porque hemos leído tanto de esto. Por ejemplo, cuando de por medio hay un constructor, hizo un edificio, tuvo problemas, vino la pandemia y simplemente tiene 40 acreedores. El señor, para librarse, incluso algunos sin escrituras, firma pagarés. Como el juicio es ejecutivo, le ganan, él no asoma, está en el país, pero no se puede pagar. Ya no es uno el acreedor, sino 40 o 50. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, ante ese tipo de situaciones, por eso yo siempre menciono el tema de la doble responsabilidad, obviamente de quien se endeuda, de saber que tiene capacidad de pagar, pero también de quien presta, de analizar correctamente si esta persona va a poder responder con esta obligación. Aunque usted no lo crea, y está pasando ahora mismo, sobre todo en las universidades privadas de Quito y Guayaquil, que muchos jóvenes, y esto salió en un diario de amplia circulación del país, muchos jóvenes de 18 años acaban de cumplir la mayoría de edad, no tienen una fuente de ingresos todavía y ya tienen su primera tarjeta de crédito. Entonces, qué importante es también identificar que el deudor va a tener o no capacidad de pagar, porque si no, luego se generan este tipo de problemas. Y podría pasar que esta persona termine en un proceso de insolvencia, que es una suerte de muerte civil, prohibición de salir del país y una serie de consecuencias, pero que al final del día el acreedor tampoco logre recuperar nada. Por eso yo siempre, cuando se trata de deudas legítimas que tienen todavía, digamos, el tiempo para cobrarse y que se ha iniciado un proceso legal, yo siempre llamo a la posibilidad de que el acreedor y el deudor se sienten a negociar y puedan llegar a un acuerdo, sea este a plazo o sea de contado, que le permita a las partes poder recuperar la tranquilidad y que en el caso del acreedor al menos pueda recuperar la parte más importante de lo que logró prestar en su momento. Citaba casos donde hay decenas de personas vinculadas con el incumplimiento, por ejemplo, de un proyecto de vivienda. Hizo un edificio de departamentos, no cumplió, le entregaron todo el dinero y simplemente él colapsó, no tuvo recursos para concluir, viene la demanda, juicio ejecutivo, le ganan con rapidez, sentencia para que pague, firme un pagaré. ¿Cómo se cobra ese pagaré? Bueno, pero con 40 personas de por medio de acreedores y el señor no tiene capacidad. En ese caso, como hay una construcción de por medio, al menos si no están construidos los departamentos, está el terreno. Ya. Y si de ahí está construido y embargado por un banco al que accedió el crédito que tampoco paga el constructor. Bueno, pero recordemos también que si bien es verdad, está hipotecado, muy probablemente esa hipoteca, digamos, el valor que le prestaron es menor del valor del inmueble. Y por lo tanto, digamos, al momento en que se ejecute esa hipoteca, va a cobrar el acreedor hipotecario, obviamente el banco, claro, pero el remanente lo van a poder distribuir entre los acreedores. El resto el que compró un departamento. Claro, por supuesto. Por eso es importante también que cuando nos metemos a este tipo de proyectos revisemos la seriedad. Aunque usted no lo crea, Miguel, yo tengo una cantidad de gente que viene a mi oficina aquí en Quito todos los días a preguntarme, por ejemplo, por estos programas de compras programadas de vehículos. Entonces es importante también, cuidado, caemos en estafas. Como la típica estafa que hoy veo en TikTok. Pague tanto y le limpio su buró de crédito. Eso es falso. El buró de crédito solo se limpia o pagando la deuda o que el juez declare la prescripción y la eliminación de la deuda. No existen recetas mágicas. Entonces, ahí el llamado a la ciudadanía a no creer todo lo que nos dicen, a ser responsables de nuestras decisiones y recordar que con una estrategia jurídica oportunamente puesta en acción, toda deuda tiene solución. Vamos a ir a una cadena oficial.
6:59 en el territorio continental ecuatoriano, pero quiero dejar planteado dos inquietudes. La una, hablar qué significa entrar al buró de crédito, las incidencias, las preocupaciones de un deudor que de manera responsable o irresponsable usó la tarjeta. Y el otro, hablar de esto que es tan fundamental, la educación financiera, saber, por ejemplo, las prioridades en el gasto de quien recibe un sueldo y cómo distribuirlo. Volvemos con el doctor César Coronel. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. 4 toneladas de droga incautadas, 4 criminales detenidos. Es el resultado de la nueva operación marítima contra el tráfico de drogas, que fue ejecutada por el Bloque de Seguridad, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos. La intervención representa un perjuicio a la economía criminal de más de $100 millones. Se pudo encontrar 2 embarcaciones que se encontraban transportando sustancias sujetas a fiscalización. Con esto reafirmamos el compromiso como Armada del Ecuador, junto con la Policía Nacional y Guardacostas de Estados Unidos, de realizar operaciones que permitan detener y evitar este tipo de actividades ilícitas como es el narcotráfico. En Tungurahua, 10.000 galones de crudo liviano de petróleo fueron decomisados. El crudo iba a ser utilizado para el proceso de elaboración de gasolina y diésel, usados en actividades ilícitas de minería o transporte de narcóticos. En Buenos Aires, Imbabura, continúan operaciones de control de minería ilegal. En el sector de Mina Vieja, se desmanteló un campamento en el que se encontraron 500 sacos de fragmentos de oro. Los taladros, motores, motosierras y otras herramientas que son utilizadas en esta actividad ilícita fueron destruidas. Con inteligencia, cooperación y valentía, el Bloque de Seguridad sigue ganando terreno. El Nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. 7:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo con el abogado César Coronel Garcés, experto en temas de deudas, a propósito de Defensa Deudores S.A., que analiza este sobreendeudamiento histórico, al menos en Quito. Le dejé planteado 2 inquietudes. La primera, ¿cómo llega un ciudadano al buró de crédito y qué implicaciones tiene eso? Sí, en primer lugar es importante aclarar, porque mucha gente, justo ayer recibíamos en la oficina de Guayaquil, hoy en cambio estoy acá en la oficina de Quito, una persona que me decía, es que doctor, yo no quiero irme a la central de riesgos. Entonces yo le explicaba, eso de la central de riesgos, que es una palabra que de alguna manera nos quedó en el subconsciente, es algo que no existe como tal. Lo que existe es el buró de crédito, que es un registro de la totalidad de las deudas de una persona, esté al día o esté en mora. Es decir, si usted en este momento cruza la calle y va a comprar un teléfono a plazo con una empresa de telefonía, inmediatamente usted ingresa al buró de crédito. Obviamente, si usted paga a tiempo la cuota de ese teléfono, usted va a tener una calificación óptima. 999 es la calificación dentro del máxima. buró de crédito. Dentro del buró de crédito. Pero si usted se atrasa y no paga ese teléfono y se atrasa un mes, se atrasa 2 meses, esta calificación empieza a bajar. Y obviamente usted va a bajar a 700, a 600, a 500, y cuando ya usted empieza a bajar de 600, por ejemplo, ya usted empieza a tener dificultades para conseguir nuevo crédito, nuevo endeudamiento, porque los acreedores ya registran un semáforo que de alguna manera les alerta de un riesgo de que usted no va a pagar si se vuelve a endeudar. Entonces, eso es el Eso le impide acceder a otro crédito. Por ejemplo, alguien que tenga una deuda o fue garante. Simplemente le impiden para tener su primera casa. Si la persona del deudor principal no pagó, lamentablemente eso también le perjudica al garante. Por lo tanto, es importante ser muy cuidadosos al momento de otorgar una garantía, por mucho que sea un amigo cercano, un familiar. Es mejor a veces tener cuidado, porque además puede pasar, Miguel, le pasó a una cliente mía, que el señor era un buen pagador, pagaba, estaba al día en su deuda, pero resulta que el señor falleció. El seguro la deuda no tenía seguro de desgravamen.
examen. Y hoy la señora tiene un problema de $15,000 por una deuda de un dinero que además ni siquiera ella disfrutó, ni gozó, ni recibió. Entonces, qué importante es tener cuidado con esto de la garantía. Pero por otro lado, volviendo al tema, en el buró de crédito estamos todos. Todos los que tenemos alguna operación crediticia vigente, estamos en el buró de crédito. Lo importante es saber cuál es nuestra calificación en el buró de crédito, porque eso determina la posibilidad de que nos den más crédito o nos lo restrinjan. Eso es importante, por eso revisar. Yo siempre digo, así como todos los años nos hacemos un examen de sangre para ver cómo está el azúcar, el colesterol, los triglicéridos, el hígado graso, qué importante es por lo menos una vez al año revisar el buró de crédito para saber cómo está nuestra salud financiera, incluso hasta para enterarnos de deudas que no sabíamos que existían. Aunque usted no lo crea, mucha gente se entera revisando el buró que le apareció una deuda de un teléfono que nunca compró, porque le suplantaron la identidad o le falsificaron la firma. ¿Y es fácil el acceso, la gente dirá, al buró de crédito para revisar su estado? Sí, hoy existen empresas privadas que otorgan este servicio. Hay empresas que desde $7 hasta $14, incluso hay otras que hasta se lo dan gratis, le permiten tener un reporte completo del buró de crédito. Yo siempre recomiendo obtener el informe más completo, el que tiene el reporte histórico de la deuda. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a usted conocer cuándo se endeudó, quién tiene la deuda actualmente y cuánto es el tiempo en mora. Hay gente que me dice, abogado, es que me está llamando una empresa de cobranzas a cobrarme una deuda que yo adquirí con un banco. ¿Será que le pago a la empresa de cobranzas? Yo siempre digo, primero revisemos el buró para saber si esa empresa realmente tiene la deuda o se trata de una estafa, porque también hoy es tan fácil saber que una persona tiene una deuda que yo puedo revisar que usted, Miguel, tiene una deuda y lo llamo y le digo, deposíteme a tal cuenta y así saldamos la obligación. Y usted por tratar de salir del problema, paga sin verificar y resulta que quedó estafado o embaucado, como dicen popularmente, ¿no? Ahora, el tema de la educación financiera es fundamental, siempre debió haber, porque esto no es cuestión de, como citaba el caso el doctor César Coronel, de algún joven que se endeudó, que sacó una tarjeta para sus estudios, sino también gente con experiencia que saca una tarjeta, incumple el pago, saca otra tarjeta y tarjeta sobre tarjeta, lo cual es un manejo irresponsable eso. ¿Cómo dar una educación financiera que permite establecer prioridades? Es decir, una persona no puede gastar en egresos más allá de los ingresos. Y si tiene capacidad de pago, se endeuda. Si no tiene capacidad de pago, no puede ir metiendo una tarjeta tras otra tarjeta. ¿Cuáles son las prioridades que debiera tener en una familia, un padre de familia, una madre de familia? Por ejemplo, primero alimentación, segundo educación, tercero salud, tener también un colchón en caso de emergencias. Para poder saber en qué gastar y cómo endeudarme o cuánto endeudarme, es indispensable primero hacer una radiografía de nuestra situación económica, de nuestra situación financiera, conocer en realidad dónde estoy. Es decir, pasar a limpio mis cuentas, saber cuánto realmente gano. Ah, no, abogado, lo que pasa es que yo creo que este mes me van a dar un cachuelito. No. Vamos a la realidad. ¿Cuánto es lo que dice su rol de pagos? ¿Cuánto es lo que exactamente usted está ganando? Segundo, ¿cuánto es lo que usted está gastando? Y usualmente ahí cometemos el error de solo poner agua, luz, teléfono y comida. No, pero también usted está gastando en educación, usted está gastando en plataformas de streaming, usted está gastando en pedido de comida a domicilio. Entonces, qué importante es identificar en qué estoy gastando para poder saber además dónde puedo ajustarme. Y finalmente, tener mapeadas mis deudas anteriores, saber a quién le debo, cuánto le debo y hasta cuándo voy a pagar esa deuda para poder. ¿Y cuánto puedo endeudarme adicionalmente? Es que cuando hago este suma y resta, recién ahí voy a poder saber cuánto tengo capacidad para endeudamiento nuevo. Pero además es importante que este ejercicio que he comentado de pasar a limpio las cuentas, que puede parecer muy obvio, pero mucha gente no lo hace y mucha gente cae en el sobreendeudamiento por no hacer esto de pasar a limpio las cuentas, es un ejercicio que se debe hacer en familia. Es decir, no yo solito escondido en mi cuarto, no, esposo, esposa, hijos, que los hijos conozcan también la realidad económica de sus padres. Eso es parte de la educación financiera también, que los hijos conozcan el valor del dinero, lo que cuesta ganar $1
y lo que cuesta gastarse $1, pero sobre todo que desde pequeños nos enseñen eso que a nosotros nos enseñaron nuestras abuelitas, saber arroparnos hasta donde nos da la colcha, porque si bien es verdad, hay una responsabilidad del Estado, y en buena hora que hoy se esté hablando de educación financiera en las escuelas y colegios, también es cierto que la mejor educación financiera se recibe en el hogar, porque aunque usted no lo crea, según... Un sentido común, gastar... Por sentido común también, claro. No más allá de los ingresos. Y usted ha citado un caso muy importante que se ve a diario, que no se enteren los hijos, y a veces pequeños, por ejemplo, cuando llega el abogado de Coactivas y le dice, vea, dejo esta notificación, su padre no debe 2 años o debe 1 año. Es decir, triste si es que no se analiza, como usted ha dicho, en familia, conocer completamente todo el manejo económico. Y no solo eso, ya viene Navidad. El año pasado sucedió que muchos niños de 12, 15, 16 años le piden a sus padres el último teléfono. Y resulta que el último teléfono le cuesta al papá 3 sueldos, pues. Entonces, lamentablemente... Mete tarjeta. ¿Pero por qué? Por complacer al hijo, por quedar bien, porque el papá es super papá. Pero el hijo que le pide eso no se lo pide de mala gente, porque lo quiere ver sobreendeudado, preocupado y estresado el papá. Se lo pide porque cree que el papá puede todo, pero sobre todo porque no conoce la realidad económica de la familia. Le dice nada. Claro, entonces, a ver, hijo, yo gano tanto, yo gasto tanto, tengo estas deudas y esto es lo que puedo gastar y esto es lo que te puedo dar. Tengo para un celular de $100 y no de $1,000. Qué importante es por eso que nuestros hijos conozcan también la realidad económica de la familia, del padre, de la madre, para así poder también de alguna manera delimitar esas expectativas. Sobre todo ahora que se viene una ocasión de alto consumo como Black Friday, Navidad, Año Nuevo, y hay gente que está pensando hasta en Día de Reyes y San Valentín, pues, ¿no? Claro, ahora los décimos, el cuarto y el tercero en diciembre, algunos en noviembre, debe ser con ese criterio de usted de analizar la disponibilidad que tienen y cuánto se puede ganar. A veces hay deudas, primero hay que cumplir con los compromisos, con las deudas, y luego hacer una estadística de lo disponible para eso, y no coger el sueldo sin discriminar nada, gastar todo. Qué importante es el manejo correcto de este décimo, que además, dicho sea de paso, muchos funcionarios públicos ya lo están cobrando esta semana. Si bien es verdad, la ley dispone que cobra este décimo hasta el 24 de diciembre. También es cierto que este décimo, que es como un sueldo adicional a propósito de las festividades que se vienen, se debe utilizar con responsabilidad. Si yo sé que tengo deudas anteriores y que este valor me permite, por ejemplo, hacer un abono importante del capital para reducir la deuda y poder empezar el nuevo año más tranquilo, hágalo. Si en cambio usted dice, ¿sabe qué? Me alcanza para pagar deuda y también me alcanza para las compras navideñas, es importante que usted analice qué va a comprar, si lo que voy a comprar es realmente necesario, cómo lo voy a pagar, cuánto realmente voy a terminar gastando y hacer ese análisis correcto. Y también, ¿por qué no destinar una parte del décimo al ahorro? Ya la pandemia nos enseñó la importancia de estar preparados para imprevistos. Bien, muy importante esto que hemos dialogado, un tema de la vida real, de la vida cotidiana en las familias, que es bueno, y recojo el tema de la educación financiera. Educación financiera en el sistema educativo y educación financiera en la casa. Porque es importante, porque esto no es tan sofisticado del sentido común, del ingreso, el egreso, saber cuánto se gasta, cuánto se endeuda, finalmente saber las condiciones que hay para poder endeudarse. Muchas gracias por la oportunidad, Miguel. Muy amable, el doctor César Coronel Garcés, abogado experto en deudas, a propósito del sobreendeudamiento histórico en Quito y la defensa de deudores del Ecuador. Muy amable, César. Muchísimas gracias por la oportunidad. El abogado César Coronel, aquí en la revista de Opinión Democracia. 7:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo con el economista Roque Sevilla, empresario, exalcalde de Quito, y el concejal Michael Aulestia, sobre el tema de la movilidad en Quito, las salidas, las concesiones debidas, la siniestralidad que se ha incrementado en las vías de la capital. Y ya volvemos buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida